Les saludo en el nombre del Señor. Como siempre lo digo, es un privilegio estar en este lugar, obedeciendo a nuestro pastor. Es grato hacerlo, llena mi espíritu, me da mucho gozo hacerlo y sé que el resto de mis hermanos les sucede lo mismo. En esta oportunidad leeremos una porción de su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Me bendigo, le doy gracias, Señor. Y esta palabra se encontrará en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Y dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trille. Estas son palabras que Pablo, por la juventud de Timoteo, de forma más permanente le está dando seguridad. Sin importar la juventud o el tiempo o el poco tiempo que él estaba ministrando con gran sabiduría. Entonces, esta es una poderosa palabra que nos ayuda a seguir nuestro camino sin importar las situaciones ni las circunstancias que estamos viviendo a diario. El énfasis principal de todas mis predicaciones son la seguridad de nuestra salvación, que es la obra de principio a fin solo de Dios. Cuando nos enfocamos en la gracia de Dios, cuando entendemos las doctrinas de la gracia, cuando ponemos nuestra mirada en que es solo la Biblia, la palabra de Dios, la que determina todos nuestros parámetros, que nuestra salvación es solo por fe, que es solo por gracia, que es únicamente por medio de Cristo, y que con solo la perseverancia en el avance de los santos. Esto nos da seguridad para cuando enfrentamos dificultades, situaciones complejas, pruebas, aflicciones, enfermedades y todo tipo de tribulación. Es cuando nos invade el gozo
y la gracia. Y eso no significa que no tengamos algún tipo de temor, sino que tenemos la certeza que Cristo nos tiene de su mano. ¿Entiende eso? De su mano. Cuando leemos que nadie nos arrebatará de las manos del Padre, nuestra mirada cambia. Hay que ser claro y seré claro. Creer que esta seguridad nos puede llegar a dar o tener, por así decirlo, una licencia para pecar o relajarnos con respecto al pecado, eso es que aún no hemos entendido las doctrinas de la gracia. Porque literalmente es lo contrario. Cuando digo solo la Biblia, solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo perseverancia de los santos, es ahora cuando comienza nuestra perseverancia de los santos. Es cuando entiendes que santo es apartado. Si persevero en esta santificación, es que me apartaré del pecado, que las cosas que hacía que son pecado, empezaré a dejarlas de hacer. Comienza nuestro cambio, el cambio que es de responsabilidad nuestra. Cristo venció en la cruz, ahora nos toca la perseverancia de los santos. Nos aparta del pecado. Dios nos dio la seguridad y nos selló. Por lo tanto, ahora nuestra mirada la ponemos en nuestro pecado. Nuestra santificación será hasta que Cristo vuelva. Toda nuestra existencia tendremos que ir santificándonos. No podemos dejar de perseverar, porque seremos transformados de cuerpo corruptible a cuerpos incorruptibles, a cuerpos glorificados cuando Cristo vuelva. Por eso es la perseverancia. En esa perseverancia, en esa santificación, en ese apartarse de todo lo que no le agrada a Dios, es cuando nos damos cuenta que no estamos solos. Por eso Jesús dijo, es necesario que me vaya para enviarles otro consolador.
Pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Juan 16, 7. Por lo tanto, después de todo lo que hizo ya la Trinidad, nosotros nos santificaremos, nos apartaremos para nuestro Cristo. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Segunda de Pedro 1, 5, 7. Y más adelante en el mismo libro dice: y así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Segunda de Pedro 1:10. Ahora, ¿qué hay con las obras? ¿O qué fruto serán visibles en nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Las buenas obras no son malas, son buenas. Como cristianos deberíamos querer hacerlas. De hecho, el hecho de que no seamos salvos por nuestras obras no significa que debemos preocuparnos por vivir una vida de obediencia gozosa a la palabra de Dios. Jesús declara enfáticamente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14, 15. La obediencia, por frágil y débil que sea, es evidencia de nuestro amor por Cristo. Lejos de socavar el Evangelio de la gracia, las buenas obras son el complemento perfecto para el Evangelio. Para estar claros, las buenas obras son malas cuando se les considera como la base de la salvación. Porque no es así. Una persona no es salva por sus obras, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. El apóstol Pablo explica: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no por obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 10. Como criaturas caídas, nuestros mejores esfuerzos están llenos de pecado. Las buenas obras no proporcionan ninguna base para jactarse porque son completamente inútiles para salvar. El único fundamento de la salvación es Cristo. Somos salvos por sus obras, no las nuestras. Las buenas obras no son malas cuando son vistas como el objetivo de la salvación, no su base. Si bien las buenas obras no son meritorias para la salvación, son un componente necesario de la fe cristiana. Como dice Santiago, la fe sin las obras está muerta. Pablo hace esta misma observación cuando afirma que no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos por buenas obras. Que en todo caso no son buenas obras nuestras, son las obras buenas que hizo Cristo. Cada palabra es importante para poder explicar el papel que juegan las buenas obras en la vida cristiana. Aprendemos que las buenas obras son el resultado, no la causa, de que seamos nuevas criaturas y ellas atestiguen el hecho de que hemos sido redimidos para que nuestras vidas puedan reflejar las cualidades y el carácter de Dios. Las buenas obras son también el resultado de estar unidos a Cristo. Fuera de Él no podemos hacer nada que agrade a Dios. Pero en Cristo fuimos creados para realizar actos de obediencia que honran a Dios. En Cristo podemos estar seguros de que Dios acepta nuestros débiles y inestables esfuerzos. Pablo declara además que las buenas obras son el resultado del patrón de Dios para la vida cristiana. No necesitamos preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos lo dijo en su palabra.
Las buenas obras son actos hechos en conformidad con la palabra de Dios. Una fe que nunca está sola. Las buenas obras son buenas porque no surgen de una fe muerta, sino de una fe viva y verdadera. Somos justificados solo por gracia, a través de la fe en Cristo solamente. Sin embargo, la fe que salva nunca está sola. Nunca. Sino que va acompañada de vida espiritual y obediencia amorosa. Cristo es el fundamento de nuestra salvación. La fe es el instrumento de nuestra salvación y las obras son el fruto de nuestra salvación. Gracias, mi Dios. Cada vez que el Evangelio echa raíces en nuestras vidas, siempre produce frutos del Espíritu. Está en Gálatas 5, 16, 26. El Espíritu nos permite caminar de una manera digna de nuestro llamado a seguir vidas que reflejen a Cristo. Efesios 4, 1, 7. El valor de caminar por el camino de la obediencia es múltiple. Hay al menos 6 beneficios de las buenas obras. Primero, las buenas obras manifiestan nuestra gratitud a Dios por el regalo de su Hijo. Colosenses 2:6. Segundo, las buenas obras refuerzan la seguridad de la fe. Primera de Juan 2, 1, 6. Tercero, las buenas obras son un medio para motivar a otros cristianos a hacer mayores actos de amor centrados en Cristo. Hebreos 10, 24. Cuarto, las buenas obras son vías concretas para engalanar la doctrina de Dios, nuestro Salvador en la vida y el ministerio. Tito 2, 7, 10. Quinto, las buenas obras silencian a los críticos que devalúan la bondad del cristianismo bíblico. Primera de Pedro 2:12. Sexto, las buenas obras glorifican
a Dios al mostrar su obra de amor en nuestras vidas. Juan 15, 8, 11. ¿Cuál podría ser nuestra respuesta a este Evangelio? No podríamos pecar deliberadamente porque tenemos la seguridad de la salvación. Eso sería aberrante. ¿Por qué no lo podemos hacer? Hay un antiguo himno, lo expresa muy bien. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo los inunde y los llene de gozo. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de nuestro amado Cristo. Amén y amén.